Hola, un saludo a todos. Para los que no me conocen, yo me llamo Marcos Poret y vamos a estudiar la epístola a los Hebreos. Los objetivos de esta clase es que conozcamos algunos datos básicos acerca de esta epístola, que conozcamos el mensaje esencial que contiene la epístola y poder aplicarlo a la vida práctica y las instrucciones, las recomendaciones. Será el trabajo de ustedes aplicar el conocimiento adquirido a las circunstancias que estén atravesando. Recuerden de tener el material delante de ustedes, si no, no podrán aprovechar plenamente esta clase. Tengan una Biblia a la mano para anotarla también, lápiz, resaltador, tomen muchos apuntes, anoten sus preguntas, no se queden con las ganas de saber. Bien, los datos básicos acerca de Hebreos, en primer lugar, el autor no es conocido, no sabemos quién es, sabemos algunas cosas de él. Podemos ver en la carta que conoce muy bien tanto las escrituras y la historia judía, la cultura, tiene respeto por los héroes del Antiguo Testamento, ah, conoce perfectamente el templo. Entonces eso nos hace pensar obviamente que se trata de un judío, pero es un judío que habla perfectamente griego. Entonces muy probablemente es uno de esos múltiples judíos de la diáspora. La diáspora es lo que se llama, el nombre que se le da a todo el pueblo judío fuera de su tierra prometida, que fueron dispersados por las persecuciones, por las deportaciones, y se encontraron viviendo en muchas partes. Muchos de ellos ya no hablaban siquiera hebreo. Algunos de ellos, los más educados, obviamente sí. Y ellos se reunían de vez en cuando, volvían a Jerusalén para una fiesta, trataban de hacer por lo menos un viaje en su vida para ir a la ciudad santa, a la ciudad de David. Entonces, eso es lo que sabemos de este hombre. Muchas propuestas se han hecho para tratar de adivinar, pero en la realidad no sabemos. Bien, el lugar y la fecha de redacción, pues el lugar no sabemos tampoco, pero la fecha pareciera que eso tuvo que ser antes de la destrucción del templo, porque se mencionan mucho las ceremonias y todo lo que ha pasado en el templo. Hubiera sido lógico si el templo hubiera sido destruido en ese momento que digan, que hagan una referencia a esa destrucción. Entonces seguramente antes del año 70, que es la fecha de destrucción del templo. Ah, se ha propuesto la fecha del año 65, que es una suposición. El propósito de esta carta, pues el propósito de esta carta era de darle ánimo, aliento a esos judíos de nacimiento que de pronto escogen creer en Jesús y le dan la espalda a muchas tradiciones, a muchas cosas de su pueblo. Entonces, ah, su pueblo también les da la espalda y tienen que soportar consecuencias de su cambio de fe. Es como si usted o yo nos volviéramos musulmán y qué dirían nuestros amigos, nuestra familia, cómo nos tratarían. En aquel tiempo era más fuerte porque la familia los podía negar, los podía rechazar, de pronto podían perder también su herencia, podían ser perseguidos, podía ser que su esposa, su esposo digan, no, no más, yo no quiero estar casado contigo porque yo quiero ser fiel a la ley de mis antepasados. Entonces, la presión era muy fuerte y tocaba darle ánimo a esa gente. Si miramos el esquema interno de la epístola, pues Cristo es el centro. Se nombra muchísimas veces y se exalta en esta carta, lo que es lógico, pues que Cristo es el centro de las escrituras y es el centro también de esta epístola. Pero el mensaje central es muy enfocado a las necesidades de los judíos. Cristo es el Hijo de Dios, es el sumo sacerdote para siempre y reemplaza todos los rituales antiguos, todos los rituales que
eran la base, la estructura de, de la fe de la gente, todo lo que ellos habían vivido. Entonces se nos explica en qué Cristo es superior, en qué Cristo es mejor, en qué Cristo siempre es mucho más de todo lo que se ha tenido antes. Cristo es el cumplimiento, Cristo es el Mesías esperado, pero más allá de lo que esperaban ellos de un Mesías, que ellos no sabían muy bien qué esperar de un Mesías, se habla de Cristo en una forma eh, sumamente, o sea, se lo pone en el primer lugar. Y también, claro, se recalca que se mantengan firmes. Era tan fácil volver atrás, era tan fácil rechazar, era tan fácil considerar que, bueno, ¿para qué seguir? ¿Para qué? Si hay tanta oposición, mejor volvamos a la fe antigua. Pero realmente se le está diciendo, no, no lo hagan porque hay mucho que perder. ¿Ok? Los términos claves nos ayudan a ver cuál es el énfasis y cuál es el mensaje central de un escrito, cualquier escrito, y en esta carta el término mejor aparece muchas veces para muchas cosas, entonces es uno de los términos claves, mostrar la supremacia, la superioridad de Cristo. Veremos justo después de que Cristo es superior, por lo menos en tres aspectos importantes, claves. Sacerdote también vuelve muchas veces porque Cristo es nuestro sacerdote, el que no solamente paga por el pecado, Él es el que sacrifica y Él es el sacrificio también. Él es todo suficiente y Él hace obsoleto cualquier otro tipo de sacerdocio que pudo existir antes de Él. Y la fe es central en todo el escrito. Bien, ahora vamos a ir al estudio de esta epístola. Vamos a poner más énfasis en esto. Realmente no nos importa mucho los detalles acerca de esta carta, sino más bien pues la carne, el contenido, lo que nos puede alimentar. Introducción. La introducción, pues vale la pena leerla. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, el Hijo realmente es la esperanza de Israel y del mundo. Dios habla por medio de él. Antes habló por medio de otras personas, pero ahora Dios habla por medio del Hijo. El Hijo es el heredero, el que recibe todo. Es el primogénito, es la expresión perfecta del Padre, es la faz visible del Padre. Y Él terminó y completó su obra sacerdotal. Él está sentado. Los sacerdotes en el templo, en el tabernáculo, no tenían derecho a sentarse, tenían que quedarse de pie. Si querían descansar, tenían que salir, tenían que ir a otra parte. Pero delante de Dios nadie podía estar sentado, tocaba estar de pie, porque eso significaba claramente que la obra nunca había terminado, que siempre habría más pecados, más sacrificios que hacer. Pero Jesús terminó y perdonó todo por una sola obra. Ahora está sentado. Trabajo terminado. Entonces vemos tres superioridades del Hijo. Primero, el Hijo es superior a los ángeles. Porque los judíos podían pensar, bueno, ese Jesús debe ser un ángel. Pues el Padre no puede tener hijos. O sea, Dios Santísimo como es único.
Entonces ese enviado debe ser un ángel. Si no es un profeta, es un ángel. Entonces el autor de la carta deja muy claro que Jesús no es un ángel, es mucho más que un ángel. ¿Por qué? En primer lugar, él dice, él es mucho más que un ángel porque Dios nunca le dijo a un ángel que era su hijo, pero al hijo sí se lo dijo, a Jesús sí se lo dijo. Entonces, si se lo dijo es que él es superior a los ángeles. Otra cosa es que los ángeles son siervos. La palabra de Dios dice claramente que los ángeles son siervos. Claro, existía un ángel especial, el ángel de Jehová. Y podemos ver que ese ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad, el que se volvería Jesús. Pero los ángeles promedios no lo son, son diferentes, no reciben adoración. El ángel de Jehová sí recibe adoración. O sea que es un ángel especial, es alguien superior a todos los otros ángeles. Además nos dice, el Hijo es eterno, los ángeles fueron creados. Antes que nosotros, sí, pero fueron creados. El Hijo no fue creado. Ahora nos dice, y específicamente ahí en el versículo 9 del capítulo 2, nos dice que el Hijo por un tiempo fue hecho menor que los ángeles. Cuando llegó a la tierra, se despojó, se achicó, se metió en un cuerpo humano, pero renunció a sus poderes divinos. Dependió del Espíritu Santo. Entonces, por un tiempo fue humillado, por un tiempo fue afligido, tuvo que morir, venció al diablo, expió y subió al cielo y ahora está en el cielo y nos puede asistir en nuestras tentaciones porque Él las entiende. Él fue tentado también. Él entiende lo que es ser humano. Él entiende lo que es sufrir. Él entiende lo que es dudar. Él entiende lo que es tener hambre o miedo. Él es, Él se hizo uno de nosotros para entendernos. Ok, en el capítulo 3, los primeros 6 versículos, perdón, nos explica cómo Jesús también es superior a Moisés. Es importante porque si Jesús es superior a Moisés, sus palabras también son más importantes que la ley de Moisés. Entonces nos explica aquí esta carta que Moisés fue un hombre fiel, un hombre bueno y fue un siervo de Dios. Pero él es siervo en la casa, como cualquier siervo, como cualquier empleado, aún como cualquier esclavo. Pero Jesús es el Hijo. Entonces, el Hijo es superior a un siervo. Y entonces, toda la ley de Moisés es mucho menos importante de lo que diga el Hijo. El Hijo tiene la última palabra. La ley funcionó mientras tanto, esperando la llegada de Él. Se me olvidó ponérselo ahí. Y en tercer lugar, Jesús es el reposo. En la palabra de Dios se usa esa palabra reposo para el día del sábado y para reposos normales, pero también el reposo de Dios es la tierra prometida, la tierra de Canaán. No entrarán en mi reposo. Es decir, en el lugar donde ya no tenían que caminar y caminar y caminar, sino donde podían establecerse, poner una casa y, y vivir normalmente. Entonces, en ese reposo, los que estuvieron en la tierra prometida, que fueron rebeldes, que pasaron 40 años y murieron ahí, nunca entraron en ese reposo, pero ahora hay un reposo mejor. Ese reposo mejor es Jesús. En Jesús ya no tenemos que buscar. En Jesús ya encontramos. En Jesús ya estamos. Entonces, ese reposo de Dios es Jesús y hay que tener, pero mucho cuidado de no quedarnos fuera de ese reposo. La ley, cualquier ley, la ley de Moisés, pero también las leyes que nos ponemos nosotros, nuestros reglamentos, las cosas que nos parecen tan importantes cumplir, no son ningún reposo, son una esclavitud, son un, un cansancio tan grande. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta en un momento o en otro momento.
Nos hemos dado cuenta el cansancio, lo difícil que es cumplir con la voluntad de Dios. Lo difícil que es darle la talla a Dios. No es que sea tan difícil, sino que es imposible. No lo logramos hacer. Entonces, en Jesús ya no necesitamos eso. Todo ya está hecho. Todo ya está pago. Y nosotros no tenemos que dar la talla. Podemos descansar. Oh, claro que después se nos pone en movimiento. Pero aún en ese movimiento hay reposo, hay descanso. Porque ya no depende de nuestro esfuerzo, no depende de nosotros. Pasamos ahora a la sección doctrinal a partir del capítulo 4. La primera parte es entonces una advertencia. Israel fue infiel y pues nosotros también hemos sido infieles. Pero Israel, por ser infiel, no pudo entrar en la tierra prometida. Murieron todos en el desierto, menos dos. Increíble, ¿no? Pero entonces se nos dice, y se le dice a la gente de aquel tiempo, se le dice, oiga, por favor, por ser desobedientes, murieron en el desierto. Y ahora viene el reposo verdadero, viene Cristo. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes van a morir fuera también? ¿Van a renunciar a esa salvación tan grande? ¿Van a ser rebeldes también? No, por favor, no hagan esto, no cometan ese error. Dice, ese reposo que les dio Josué cuando los hizo entrar, cuando conquistaron Jericó, cuando conquistaron sus herencias. Ese reposo no era un reposo definitivo porque David tiempo después les dijo, es que todavía hay un reposo más, hay que esperar otro reposo. Y ese reposo es el reposo en Cristo, donde podemos plenamente descansar, pero lo que nos puede cortar, lo que nos puede impedir vivir ese descanso, pues es la incredulidad. Si no creemos, no podremos recibir. No podemos recibir sino por fe. Entonces, de ahí la exhortación a esos hombres del siglo I y a los hombres de todos los siglos. No dejen pasar la maravillosa oportunidad de recibir el descanso del Señor. Bien, segunda parte de esta exhortación en el capítulo 4, versículo 14 hasta el 5:10, es el sumo sacerdote Jesús. Desde Aarón, el primer sumo sacerdote, es decir, el mayor de los sacerdotes judíos, y sus descendientes, hasta el tiempo de Jesús, esos sacerdotes cambiaban cada rato porque se morían. Y ellos cumplían con los sacrificios del templo, pero cumplían también a favor de ellos, porque ellos también eran pecadores y requerían de una expiación. Pero todo ese tiempo estaban esperando al verdadero sacerdote. Y ese verdadero sacerdote es Jesús. Entonces, ese sacerdote tiene dos características bien importantes. Se lo tengo que poner ahí. Él es perfecto. Él es perfecto. Él no requiere sacrificio para su propio pecado, porque no peca, porque nunca pecó. O sea que no necesita ser perdonado de nada. Él no necesita purificarse porque ya es santo. Él no necesita nada. No necesita tampoco de ovejas porque Él es el sacrificio también. Entonces ese sacerdote es totalmente superior, está mucho más arriba de todo sacerdote humano. Pero también, a pesar de ser perfecto, lo que es maravilloso es que Él es compasivo. Él entiende nuestros problemas, Él entiende nuestras tentaciones. Él no nos rechaza, Él no nos condena, porque Él ha pasado por la tentación, Él ha pasado por la dificultad. Entonces, este sumo sacerdote tan maravilloso, ah, podemos confiar plenamente en Él, totalmente. Y ese sacerdote es sacerdote para siempre.
Y vamos a ver más tarde que es sacerdote ya no según el orden de Aarón, porque no es hijo de Aarón, sino según otro orden que es el orden de Melquisedec. Y hablaremos dentro de muy poco de Melquisedec. Entonces, esta carta viene con una parte, casi siempre una parte de enseñanza, una parte de exhortación. Y otra parte de enseñanza y otra parte de exhortación. Entonces, después de explicarnos que Jesús es el sumo sacerdote puesto por Dios para siempre, viene una exhortación. Y esa exhortación es, pues, en primer lugar, a estudiar y entender. Porque nos dice, el autor dice, hay muchas cosas que yo quisiera enseñarles, pero ustedes no son capaces de entender las cosas que no son básicas. Por favor, profundicen, por favor, afírmense, por favor, aprendan a comer alimento sólido y no la lechecita que hasta ahora han tomado. Háganse fuertes, hombres, conozcan, dejen atrás las doctrinas más sencillas porque hay mucho más que aprender. Eso es una parte de la exhortación. Otra parte de la exhortación es decir, no se echen atrás, no renuncien a Dios, no se pongan a, como decir, no vuelvan a lo que dejaron atrás, sino sigan adelante, no renuncien a Cristo, porque si es así, les va a ir mal. Ustedes empiezan a conocer de Cristo y si renuncian a Él, si no quieren escucharlo, si no quieren seguir adelante con Él, se la van a perder y no van a poder volver. Es el tiempo de tomar una decisión firme. Y después dicen también, practiquen, practiquen, sean personas, sean cristianos maduros. Entonces, termina y lastimosamente no podemos sino pasar por encima rapidito de toda esa enseñanza. Vayan ustedes al texto y vayan a la profundidad, por favor, porque nos pasaríamos pues 10, 15, 20, 30 horas en este texto, no los tenemos. Solamente tengo una hora para toda una carta. Vayan ustedes a la profundidad. Lo último que vamos a ver en esa primera mitad de esta clase es Jesús, que es el sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué Melquisedec? Bueno, Melquisedec es un personaje histórico que está mencionado en la Biblia. Es el primer rey de Jerusalén y que en ese tiempo no se llamaba todavía Jerusalén, se llamaba Salem, pero es el primer rey de la ciudad. Posiblemente es el fundador de la ciudad. Y ese hombre es un sacerdote del Dios Altísimo que en el tiempo de Abraham no había sacerdotes de Dios, pero él encuentra a ese hombre de Dios como guardado especialmente para Dios, de parte de Dios para Abraham, lo encuentra en un momento muy difícil donde está siendo tentado, donde está en el peligro de pronto de cometer errores, de unirse con gente que no es, y entonces se encuentra con Melquisedec y Abraham tiene ese sentir de diezmarle de todo, no porque hubo una ley, no porque hubo una orden de diezmar, sino es un sentir del corazón de Abraham, le diezma de todo, recibe bendición y recibe de él el pan y el vino, la comida, que hasta nos hace pensar a la Santa Cena que estamos practicando bajo el nuevo pacto. Ese hombre se nos dice aquí en el texto que no tiene ni comienzo ni fin, ni padre ni madre, pero no es esto, sino que no se menciona sus padres como siempre se hace. Un sacerdote, según el orden de Aarón, tenía que mencionar uno por uno todos sus antepasados para demostrar que sí era sacerdote legítimo. Por eso, cuando un sacerdote perdía sus registros familiares, perdía su dignidad de sacerdote. Pero Melquisedec no. Melquisedec no depende por su sacerdocio ni de un padre ni de antepasados. Melquisedec es mencionado en la Biblia como si apareciera de la nada, aunque es un hombre que por razones
de otras partes de la Biblia nos hace pensar que sí es un personaje histórico. Entonces Jesús, que no es un hijo de Aarón, por lo tanto, según la ley no tendría derecho a ser hecho sacerdote. Jesús es sacerdote, pero no según Aarón, sino según Melquisedec. Y entonces entra en una nueva forma de ser sacerdote, porque Jesús no depende de ningún antepasado, ni tampoco tendrá ningún hijo. Bueno, aparte de nosotros que somos parte de su cuerpo, no tendrá ahí un hijo que le suceda. Él es sacerdote para siempre. Él es sacerdote santo. Él es sacerdote de una nueva forma, totalmente diferente. Entonces, el autor de la epístola retoma esa figura de Melquisedec que Dios preparó de antemano miles de años antes. Lo retoma ahí para explicar, mire, existe otra forma de ser sacerdote. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y vamos a ver, en la segunda parte de este video, vamos a seguir trabajando esta carta. Yo les animo una vez más a que no se queden con lo poquito que les digo, sino que vayan y busquen, hay mucho más ahí.